Muy buenos días, el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro amado Dios. Hoy hemos tenido problemas con el internet, pero aquí estamos, mis amados. El Señor les llene de su gracia, de su amor. Vamos a orar, colocar este momento en presencia de nuestro Eterno, aquel que nos ama, aquel que nos acobija, aquel que nos arropa con sus alas, aquel que nos da la bendición todos los días, aquel que nos ilumina con el poder de su Santo Espíritu, y vamos a honrarlo a Él en esta mañana. Padre, te damos gracias, queremos bendecir tu nombre, exaltarte, honrarte, darte toda la gloria, toda la alabanza, la adoración, la exaltación. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Y por eso en esta mañana, mi amado, solamente queremos decirte gracias por darnos un día más de vida, por tus misericordias. Por eso pedimos, Señor, por los que están enfermos, por los que están pasando necesidad, por los que están en un hospital, por los que están en la cárcel, por los que están tal vez en la calle. Los están pasando, Señor, momentos críticos. Las personas que en estos momentos están, Padre amado, sin trabajo. Abre puertas, Padre amado, para que ellos puedan, Señor, tener un trabajo y poder llevar el pan a su casa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis amados, por permitirnos entrar en sus casas, en sus hogares y poder llevar la palabra de Dios y que ustedes se edifiquen y que ustedes puedan fortalecer su vida espiritual. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y vamos a hablar, se acaba el tiempo. Y se acaba el tiempo, mis amados, porque estamos en los últimos tiempos, está muy cerca la venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que preparar nuestras vidas, tenemos que mirar cómo estamos. Tenemos que vivir, mis amados, en estos tiempos en santidad. Y la palabra de Dios nos habla de tiempos, y hay tiempos para cada cosa. Entonces, vamos a ir a la primera carta de los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 13 en adelante, hasta el versículo 17, y vamos a leer esta porción de las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis con los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en el capítulo 5 vamos a leer los 3 primeros versículos, y dice la palabra de Dios, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá asimismo como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Cuando nosotros miramos de lo que la Escritura, de lo que el apóstol Pablo está enseñando a través de la venida del Señor, de que no ignoremos lo que va a pasar con las personas que ya fallecieron y que antes de morir recibieron a nuestro amado Yeshua HaMashiach, a nuestro Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador, que no nos debemos de preocupar por ellos, porque ellos van a resucitar primero que nosotros. Que nosotros, si todavía estamos y el Señor viene y estamos, y aquí está hablando el apóstol Pablo, mis amados, hace muchos años atrás, porque estamos hablando que esta carta fue escrita en el año 50, 52 después de Cristo. Y él está diciendo que si nosotros, él se involucra de que tal vez el Señor va a venir y que lo va a arrebatar y se lo va a llevar, pero han pasado ya 2000 años, un poquito más de 2000 años, y vemos que el Señor todavía no ha venido, y vemos en este tiempo también que el Señor está pronto a venir. Y entonces cuando miramos las Escrituras y vemos todo esto de los tiempos, y vemos cómo la palabra de Dios nos enseña, y es importante poder nosotros entender en qué tiempo estamos viviendo, de los últimos tiempos del Señor. Y estamos hablando en este momento de que estamos hablando de la última semana de las que habla el apóstol, el profeta Daniel, de las 70 semanas, y que la última semana, estamos viviendo la última semana ya prácticamente, y la venida de nuestro amado Yeshua HaMashiach estará por venir en muy poco tiempo, en muy pocos años, y sabemos que si nosotros no nos preparamos, no estamos listos, no estamos en santidad, probablemente nos vamos a quedar.
que las personas que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, las personas que han sido reacias al Evangelio, pues se quedarán también y tendrán que vivir la gran tribulación. Por eso, cuando nosotros vemos en Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 8, encontramos que nuestro amado Yeshua HaMashiach le está enseñando a sus discípulos que serán principios de dolores. Todo esto que estamos viviendo serán principios de dolores. Y los principios de dolores, mis amados, van a través de estos tiempos, vamos a ver cómo la misma tierra va a tener transformaciones, va a cambiar la tierra. La tierra no va a ser la misma, los volcanes van a reventar, van a estallar estos volcanes, va a haber una erupción de ellos, mis amados, en diferentes sitios. Vamos a ver cómo van a haber terremotos, situaciones difíciles sobre la faz de la tierra. Todo esto traerá mucho más hambre, todo esto traerá mucho más pestes y más enfermedades. Y entonces ahí poco a poco vamos a ver cómo la humanidad también va desapareciendo, pero también vamos a mirar y vamos a observar cómo se cumple la palabra de Dios de acuerdo a lo que ella dice. Cuando vamos nosotros al libro de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés encontramos nosotros, mis amados, en el capítulo 3, lo que habla todo tiene su tiempo. Y vamos a mirar de estos tiempos y vamos a mirar por qué estamos viviendo nosotros en este tiempo y por qué tenemos que de pronto nosotros vivir este tiempo y no lo vivieron otras personas antes o no las van a vivir otras después porque no van a alcanzar. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero cuando lo miramos nosotros en la Biblia, la lengua actual, me gusta la forma o la manera que lo expresa, y allí dice, en esta vida todo tiene su momento y hay un tiempo para todo. Y dice, hoy nacemos, mañana morimos. Entonces está hablando como de un presente. Y está diciendo la palabra de Dios, hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, pero mañana curamos. Hoy destruimos, pero mañana edificamos. Hoy lloramos, pero mañana vamos a reír. Hoy guardamos luto, pero mañana vamos a danzar de gusto. Hoy esparcimos piedras, pero mañana las recogeremos. Hoy nos abrazamos, mañana nos despedimos. Hoy todo lo ganamos, mañana todo lo perdemos. Hoy todo lo guardamos, pero mañana todo lo tiramos. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos, mañana hablamos. Hoy amamos, pero mañana odiamos. Hoy tenemos guerra, mañana tal vez tendremos paz. Pero quiero detenerme para solamente mirar la primera parte de lo que nos enseña. Y es que dice que hay tiempo de nacer, pero hay un tiempo de morir. Y cuando nosotros miramos todo lo que ha pasado desde Adán hasta el día de hoy, nosotros no nacimos en la época de Adán, no nacimos en la época tal vez de Moisés, de Abraham, de Josué, de tal vez los profetas, de Juan el Bautista, de Jesús, de los apóstoles. Mis amados, en esos tiempos no nacimos nosotros, todos ellos tuvieron que vivir su tiempo. Y tuvieron un tiempo en que nacieron y un tiempo en que tuvieron que morir cada uno de ellos. Y así nos toca a nosotros. Tuvimos un tiempo y nos tocó en este tiempo. Y en este tiempo nos tocó, mis amados, vivir lo que la palabra de Dios dice y enseña que son los últimos tiempos. Y por eso nos tenemos que preparar mejor y tenemos que estar listos porque, mis amados, el tiempo se acaba, el tiempo se agota. Hay muy poco tiempo y si nosotros no le ponemos el interés, si nosotros no valoramos lo que nuestro amado Yeshua HaMashiach hizo en aquel madero, de entregar su vida, de morir por nosotros, derramar su sangre para limpiarnos del pecado, y vamos de pronto a jugar como a ser cristianos, que hoy sí, mañana no, que hoy oro, que mañana no oro, que hoy voy a andar en el mundo y mañana voy a volver a la iglesia, voy a volver a congregarme, que hoy voy a estar haciendo esto, pero mañana no. Mis amados, le quiero decir en esta hora que tenemos que consagrarnos todos, que todos tenemos que vivir como si fuera el último día,
que tenemos que empezar, mis amados, a observar qué dice la Escritura de los últimos tiempos y que vamos a mirar, mis amados, que muchas personas van a morir de una o de otra forma. Van a morir a través de una pandemia como lo estamos viviendo, van a morir tal vez a través de un terremoto, van a morir tal vez a través de una inundación, de pronto de un derrumbe, de muchas cosas, a través de un volcán que va a hacer erupción y así sucesivamente, mis amados, porque en los últimos tiempos la tierra va a sufrir, la tierra tendrá que pasar por momentos duros y difíciles y todos nosotros que vivimos en esta tierra tendremos que observarlo con nuestros ojos, tal vez vivirlo, tal vez sentirlo y si no hay un temor en el corazón de nosotros y no estamos preparados o listos, entonces no sabemos qué pueda pasar. Yo les doy un ejemplo. Nosotros nos acostamos todos muy tranquilos, pero si llega un terremoto no tenemos tiempo de levantarnos, no tenemos tiempo de correr, no tenemos tiempo de hacer nada. Y si nuestra alma no está preparada, si yo no estoy preparado para partir con el Señor, pues mis amados, mi alma se va a perder. Y por eso estoy diciendo, el tiempo se acaba. Y en estos tiempos es cuando más tenemos que andar en santidad. En estos tiempos es cuando más tenemos que buscar de lo que la Escritura nos dice, nos enseña cómo debemos de vivir estos últimos tiempos. Es cuando mejor tenemos que estar como pareja. Es cuando tenemos que ser mejores padres, es cuando tenemos que ser mejores hijos, es cuando tenemos que ser mejores amigos, mejores compañeros, es cuando tenemos que valorar un poco más de lo que la Escritura nos enseña a nosotros y así mismo poder nosotros vivir para aquel que vive y reina si queremos estar en el reino de los cielos. Cuando nosotros miramos todo esto que pasó con ellos, vemos que hoy en día se vive de los afanes. Si nosotros miramos tiempos atrás, si nosotros vamos a mirar nomás aquí Bogotá, hace 100 o 50, 70 años atrás, Bogotá era más tranquila. Bogotá no se vivía lo que se está viviendo ahora, que hoy son afanes, que hoy son carreras, que hoy todo mundo corre, viene, que en ese tiempo, mis amados, levantarse en Bogotá, la gente salía por ahí a las 7 de la mañana, no tenía necesidad de madrugar tanto. Pero hoy en día, mis amados, en Bogotá ya la gente está saliendo a la 1, 2 de la mañana de su casa para poder llegar a su trabajo, para poder llegar a tiempo, porque tiene que traspasar tal vez Bogotá de lado a lado, o tiene que salir de Bogotá e ir hasta otra localidad cercana a Bogotá, algún municipio. Y entonces vemos que todos son afanes. No hay tiempo, mis amados, para la esposa, no hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para la casa, no hay tiempo para poder tener un momento de recreación ni nada, porque todo lo está absorbiendo el mundo y las mismas circunstancias de lo que se está viviendo en el mundo, eso nos lleva a nosotros a que vivamos con estrés, con depresión y con una cantidad de enfermedades que no deberían de existir. Por eso, cuando nosotros miramos qué irá a pasar un poquito más adelante, si lo que estamos viendo son cada vez inventos, que la tecnología está avanzando cada día más rápida, que hoy están mirando cómo hacen para poder transmitir un poco más rápido y están buscando las plataformas y haciendo mil cosas y están luchando a ver quién coge la mejor plataforma y es una guerra, es una lucha de tecnología para poder mirar a ver cómo hace el país y poder gobernar ellos el mundo entero. Por eso, mis amados, cuando nosotros miramos todo esto, tendrá que llegar un tiempo de morir. Y a cada uno de nosotros nos va a llegar ese tiempo. Podrá ser hoy, podrá ser mañana, no sé cuándo. La pregunta es, ¿cómo estoy hoy delante de Dios? ¿Cómo está mi vida si el tiempo se acaba? Y cuando digo que el tiempo se acaba, es porque no sabemos cuándo vamos a morir, o no sabemos en qué momento va a venir el Señor. El Señor puede venir, mis amados, aproximadamente en 1 año, 2 años, de acuerdo a mirando las 70 semanas de Daniel y viendo todo lo que está pasando, de acuerdo al calendario, de acuerdo a los estudios que se hace, pero no sabemos ni el día, ni la hora, ni cuándo se va a aparecer, pero aproximadamente por lo que la palabra de Dios nos enseña, por las 70 semanas cuando se estudian, podemos entender y comprender, mis amados, que el Eterno está a las puertas y viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. La pregunta que hago nuevamente, ¿cómo están nuestras vestiduras? ¿Están blancas? ¿Están resplandecientes? ¿Están sin arruga? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo está hoy nuestra intimidad primeramente con Dios? ¿Cómo está nuestra intimidad con la familia? ¿Qué estamos haciendo nosotros para vivir en santidad? ¿Qué estamos haciendo para ir y anunciar el evangelio a otras personas y decirle que el tiempo se acaba, que el tiempo se agota, que ya no hay mucha espera, que tenemos que vivir, mis amados, y que tenemos que avanzar en nuestra vida? Por eso, cuando nosotros miramos el Señor amado, nuestro amado Yeshua HaMashiach, lo que hace es que a partir de que Él viene sobre la faz de la tierra, muere en aquel madero,
entrega su vida, derrama su sangre y nos deja la puerta abierta, mis amados, para que podamos entrar en el reino de los cielos. A partir de ahí llega el periodo de gracia. Y ese periodo de gracia es el que estamos viviendo, pero ese periodo de gracia está que se acaba. Ese periodo de gracia, mis amados, es como cuando hay un partido y de pronto le dan 5 minuticos más. Son 5 minutos de gracia para que el otro equipo de pronto empate o de pronto haga otro gol o de pronto pueda ganar el partido si van empatados. Entonces, pero se acabaron los 5 minutos, se le acabó la gracia. Y así nos va a pasar a nosotros. Ya no hay nada que hacer. Perdió el partido o lo empató o de pronto lo ganó, pero eran 5 minutos nomás lo que se le estaban dando. Nosotros estamos viviendo tal vez los últimos 5 minutos del tiempo. Los 5 minutos en el reloj de Dios son días, son años, mis amados, y por eso tenemos que estar listos, preparados para la partida con Él. A partir de ahí, mis amados, cuando nosotros miramos estos, vemos ese privilegio que nosotros no merecemos, porque antes de Cristo se vivía bajo la ley. Y esa ley, mis amados, el que pecaba, lo mataban. Una persona que adulteraba, la mataban. Un hijo que era desobediente, dice la Escritura, y que no respetaba a sus padres, que se le levantaba a sus padres, se le decía que era un hijo incontumaz, un hijo rebelde, un hijo que era soberbio y altivo, y se lo llevaban a los sacerdotes, y le decían sus padres a los sacerdotes: hoy le traemos a nuestros hijos, a nuestro hijo que no nos respeta, que es una persona que es sublevado, que es arrogante, prepotente, que no obedece el mandamiento de honrar a su padre y a su madre, y tenían toda la autorización de apedrearlo y matarlo. Eso era lo que pasaba en la ley. En la ley, mis amados, la persona no tenía opción porque inmediatamente moría. Tenía que ser muerto. Al que se encontrara en adulterio tenía que ser muerto. Dependiendo de lo que pasara, hay unas leyes ahí escritas, mis amados, que no me voy a detener en ellas, pero que tenemos que tener en cuenta que eso era la ley, que eso se vivía bajo la ley, bajo la Torá. En el tiempo de la gracia, entonces nosotros decidimos, porque nuestro amado Yeshua HaMashiach, que es el Cordero Inmolado, nos da a nosotros una opción, mis amados, la cual no merecemos. La verdad, no la merecemos. Ningún ser humano la merece, porque la palabra dice que todos nosotros somos pecadores. Y nos da un tiempo, mis amados, para que nosotros escojamos, para que nosotros podamos definir nuestra vida, cómo vamos a seguir viviendo. Si quiero vivir en muerte o quiero vivir en vida. Me quiero dar a entender. Las personas, como leímos hace un momento en Tesalonicense, que los que murieron en Cristo resucitarán, esas personas estaban solamente durmiendo y van a vivir, mis amados. Ellos van a vivir, ¿sí?, en la vida eterna, aunque ya fallecieron. Pero las personas que no están en Cristo, las personas que no han recibido, que no han aceptado al Señor como Salvador, si murieron esas personas, si llegaron a morir sin Cristo, sin recibir esa salvación, no entrarán en el reino de los cielos, o sea que su vida será una vida de muerte por la eternidad. Por eso, mis amados, el Señor nos ofrece a nosotros una vida eterna, y el tiempo de la gracia lo puedo explicar de la siguiente forma: que aunque todos nosotros somos pecadores, todos, porque todos somos pecadores, si aceptamos, si reconocemos, si creemos, si confesamos que Yeshua HaMashiach, nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro único Salvador delante de Dios, entonces estaremos convencidos de que su muerte y derramar su sangre allí por nosotros nos ha limpiado de todo pecado y de toda iniquidad, y entonces seremos salvos. No es que hayamos abolido la ley, al contrario, aunque nosotros miramos, porque muchos dicen que es que ya no nos sometemos a la ley, nos sometemos más a la ley, porque la ley lo que va a hacer con nosotros, mis amados, es que toma más fuerza. Y la ley nos va a mostrar a nosotros ahora que el que estar en pecado nos aparta de la presencia de Dios. Y aunque estamos en la gracia, el Señor Jesús lo que está haciendo con lo que hizo Él con su muerte, es darnos a nosotros la oportunidad de que aún estando nosotros en pecado, alcancemos a mirarlo a Él, tomemos la oportunidad de acercarnos a Él confiadamente al trono de gracia para poder recibir esa salvación, la cual en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto no se podía hacer, porque en el Antiguo Pacto la persona que pecaba moría. Pero en el nuevo Pacto, mis amados, es que nuestro amado Yeshua HaMashiach hace lo que hizo con la mujer adúltera. A la mujer adúltera se la trajeron y se la arrojaron a los pies del Maestro.
La ley dice dice que debían de apedrearlos a los dos, pero llevaron solamente a la mujer. El maestro, cuando se inclina, él entonces se pone a escribir, y dicen algunos teólogos estudiosos de la palabra, porque no hay algún escrito que lo diga, que lo más probable es que el maestro con su dedo empezó a escribir los demás mandamientos ahí en el piso. Y el Señor llegó y les dijo: el que sea libre de cualquiera, ¿sí?, de estos que están aquí, que arroje la primera piedra. Pero muchos robaban, otros mentían, otros hacían otras cosas, otros estaban tal vez adorando ídolos, estaban mal delante de Dios y no le arrojaron una sola piedra a aquella mujer. Esta mujer halló gracia delante de nuestro amado Yeshua. Es que nuestro amado Yeshua hizo los mandamientos. Nuestro amado Yeshua HaMashiach fue el que los dio, porque Él es Dios. Y a través de Él, Él fue el que formó. La palabra en Colosenses dice que en Él está el principio de toda la creación. Y entonces cuando miramos esto, que Él coge a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están? Escuchemos bien, nosotros los hombres condenamos con facilidad. En la gracia el Padre no nos condena, nos da una oportunidad de poder salir del pecado, de no seguir andando en maldad, de salir de ese pecado de impiedad que muchas veces, de esa iniquidad con que andamos, y nos da la oportunidad de poder dar un paso y poder acercarnos a Él y poder confesar, podernos arrepentir y apartarnos del pecado. Y entonces el Señor le dice: ni yo te condeno. Y por eso no condenó a esta mujer, porque Él debió haberla condenado, porque eso decía la ley. Pero como Él vino fue a rescatar, Él vino fue a redimir, Él vino fue a que el hombre volteara la mirada al Padre Celestial y a mostrarnos cómo era el camino. Y por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos muestra a través de su palabra y nos enseña a través de su actitud de lo que Él hizo, que Él lo que implantó fue misericordia. Y eso es, mis amados, la gracia, una misericordia inmerecida. Miramos nosotros cuando hablamos de esa piedad de Dios, que no merecemos nosotros la piedad de Dios, pero que Él en su amor y en su gracia lo hace porque nos ama, porque no quiere que ningún hombre se pierda. Si existiera hoy la ley, imagínense cuántos hombres y cuántas mujeres por el adulterio, no existirían los moteles, téngalo por seguro que no existirían. No existirían tabernas, ni existiría nada de eso, porque a los borrachos, los muchachos andarían rectamente y correctamente, tal vez porque al tener una ley tan estricta que donde se levantara tenía que ser apedreado. Pero cuando viene esta gracia, creo que nos aprovechamos de la gracia del Padre, nos aprovechamos de esa gracia que nos da nuestro amado Yeshua, y entonces como que el que peca y reza empata, y entonces puedo pecar y acercarme porque Él me va a perdonar, porque Él es buena gente, porque como dicen los muchachos en la calle, Él es buena papa. No, mis amados, Él es un Dios justo y su ira un día será derramada sobre la faz de la tierra por el pecado de toda la humanidad. Nos ha dado la oportunidad y estamos en el tiempo y se agota el tiempo para que nosotros andemos en la santidad y podamos vivir lo que la palabra de Dios nos está enseñando que debemos de vivir. Que hemos de vivir para Él, que hemos de andar, mis amados, como pisando huevos, que hemos de andar, mis amados, mirando nuestro corazón, nuestra mente, de que no se perturbe con el pecado que hay en el mundo. Y si en algún momento llegamos a fallar, es postrarnos ante el Padre Celestial, es pedir clemencia, como dice en Primera de Juan, y nos enseña que si alguno de nosotros hemos pecado, que nos acerquemos confiadamente a Jesucristo, que es nuestro abogado que tenemos, para que interceda ante el Padre y podamos volver a ser restituidos delante de la presencia de Dios. Por eso, cuando nosotros miramos toda esta parte, que Él entregó toda su vida, y que no es que vamos a abolir la ley, sino que al contrario, ella nos va a confrontar y nos va a mostrar que es pecado, nos va a mostrar en qué no debemos de hacer para poder andar rectamente. Entonces, a nosotros nadie nos va a matar. No es como en el antiguo pacto que mataban las personas. En este tiempo, mis amados, yo decido por mi muerte espiritual o decido por la vida eterna. Si yo decido no escoger al maestro, si yo decido seguir viviendo en mi mundo, si quiero seguir robando, mintiendo, engañando y haciendo todo lo malo, pues yo mismo tomé una decisión, y son decisiones que cada ser humano toma. Yo no sé qué decisión estará tomando. Algunos han tomado decisiones de entrar a la congregación,
pero siguen viviendo el mundo, siguen tomando sin que nadie se dé cuenta, siguen fumando tal vez, siguen haciendo cosas que al Padre no le agradan y creen que Dios se agrada con eso, pero estamos deshonrando el nombre de nuestro Padre Celestial. Por eso nosotros no podemos aparentar en ningún momento y tenemos que entender que la vida eterna que nos ofrece el Señor es para que nosotros la valoremos, para que la abracemos y la amemos, mis amados, y podamos acercarnos a Dios y decirle: sí, yo soy un pecador, yo necesito, Padre amado, arrepentirme de corazón, porque el que no se arrepiente no entrará en la presencia de Dios. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, y ese arrepentimiento muchas veces tiene que ser con lágrimas. Ese arrepentimiento tiene que decir: he ofendido a un Dios que es tan bueno, a un Dios que es tan justo, a un Dios que es tan puro, a un Dios que es santo, a un Elohim, al Eterno, aquel que hizo todo, que me hizo, que me formó para que yo fuera santo, pero no valoré, no tomé en cuenta sus mandamientos, sus leyes, y entonces me he apartado de Él. Cuando yo miro, mis amados, entonces la Escritura nos está enseñando que los que murieron en Cristo van a resucitar. Si viniera el Señor en este tiempo, mis amados, esto que es corruptible, porque aquí, mis amados, mientras que vivamos en este cuerpo, mis amados, vamos a tener el deseo pecaminoso todavía, tal vez de desviarnos, pero si bien el Señor dice que transformará este cuerpo, y esto que es corruptible pasará a ser incorruptible, y entonces vamos a vivir, mis amados, o vamos a subir al reino de los cielos, y vamos a estar con el Maestro allí, mientras que aquí en la tierra se va a desatar, mis amados, la gran tribulación, y entonces el Señor traerá el juicio sobre toda la faz de la tierra hasta cuando Él vuelva nuevamente y venga a reinar por 1000 años. Y entonces es el tiempo de esta gracia, se está acabando. Se está acabando la venida de Yeshua, de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Está cerca, está a la esquina, está a la vuelta, está, podemos decir que horas, mis amados, para que podamos andar en santidad. Y por eso, mis amados, en Juan capítulo 14, versículo 6, ese versículo a nosotros nos enseña, mis amados, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Él es el camino, no hay otro, no existe otro camino para el ser humano, no existe para nadie más, el único camino. La gente dice que todos los caminos nos conducen a Dios, es mentira, no hay sino un solo camino, el camino se llama nuestro amado Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, y tenemos que colocar la mirada en Él, para que el creyente, mis amados, no persista en el pecado, para que el creyente se aparte, para que no lleve una vida, mis amados, en pecado y viva en la santidad que Dios nos demanda. Por eso, hoy en día a uno le da tristeza ver, por ejemplo, ahorita que estábamos mirando nosotros que pasó la fiesta de las velitas, y cuando uno mira las fotos que suben en Face, y de pronto que colocan en las fotos de WhatsApp y todo esto, Instagram, ver creyentes prendiendo las velitas como si no entendieran el significado que eso tiene, mis amados, que es idolatría ante los ojos de Dios, y no han podido entender, tal vez tienen todavía la venda en los ojos, tal vez no han podido entender lo que la Escritura nos enseña, que no debemos de impregnarnos de lo que las tradiciones que el mundo ofrece, y por eso tenemos que apartarnos de esas tradiciones, porque esas tradiciones nos van a llevar a nosotros a tener idolatría por ciertas cosas que a Dios no le agradan. Y es por eso que en este tiempo de gracia, Dios Padre le está dando una oportunidad al hombre, a todos los hombres, aún la misma iglesia, porque la iglesia desafortunadamente hoy, mis amados, se encuentra muy contaminada de muchas cosas del mundo todavía. Estamos viviendo cosas grecorromanas que todavía están apegadas y que tenemos que desprendernos de todo eso que nos enseñaron y empezar a vivir lo que es la palabra, y como dice, intentar volver a las sendas antiguas, vivir lo que la palabra de Dios verdaderamente nos enseña y nos dice. Es nacer de nuevo, es pasar de muerte, de una muerte espiritual, a pasar a tener vida y vida en abundancia. Por eso Juan capítulo 5, en el versículo 24, la palabra de Dios nos enseña a nosotros, cuando el Señor está hablando de esta parte de la muerte, que pasamos de muerte a vida, y es un versículo precioso, mis amados, porque nos enseña el Maestro la forma, la manera, mis amados, de cómo Él nos enseña a nosotros qué es pasar de muerte a vida. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, escúcheme bien, el que oye la palabra del Eterno y cree
al que me envió. O sea, le cree a Dios, le cree al Eterno, al Padre, al Elohim, le cree al Padre que me envió, tendrá vida eterna. Tendrá que vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso es importante poder entender, mis amados, porque no solamente, como he venido enseñando hace ya más de unos 3, 4 meses, que es repetir una oración como nos dicen, haga esta oración y ya todos sus pecados le son perdonados. Mis amados, lo que nos enseña la Escritura al repetir esa oración y tomar una oración que está en Romanos, y que está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces usted será salvo. Es porque en ese tiempo que se estaba viviendo, había una persecución. Y entonces le estaban diciendo a la humanidad y le estaban diciendo a los judíos, diga que el César es el Señor. Diga que Él es verdaderamente el Señor, no Jesús, sino el Señor. Y entonces el apóstol lo que está enseñando aquí, mis amados, y lo que está diciendo es que el que diga que Jesús es el Señor por encima del César, ese será salvo. Pero si alguno de ellos decía, por miedo de que lo mataran, por miedo de que tal vez le mataran su familia, decía que el César era su Señor, entonces el Señor lo iba a desechar del reino de los cielos. Y eso es lo que significaba. No era para que repitieran la oración y fueran salvos, era por la persecución. Y es lo que vamos a vivir en estos tiempos, porque cuando se levante el anticristo va a haber persecución. Cuando se manifieste el hombre de engaño, va a haber una persecución sobre los que todavía estén sobre la faz de la tierra, y van a empezar a declarar que no se puede nombrar ni siquiera Dios, que Él es Dios, que Él es el único Dios que existe y que a Él toca que adorarlo. Él va a ser una imagen y tocará que adorar esa imagen. Y entonces ahí es donde el Señor está diciendo, y en estos tiempos se van a vivir, mis amados, donde el hombre tendrá que tomar decisiones, porque el hombre va a pelear por un plato de comida. El hombre no va a querer que maten a sus hijos, no van a querer que de pronto maten a su esposa o a sus padres, y entonces lo van a presionar tanto para decirle que tiene que confesar que el anticristo, ese es el Señor y que Él es el Dios. Y cuando nosotros confesemos eso, entonces seremos destituidos totalmente del reino de los cielos. Por eso ser creyente no es fácil. Ser creyente es tener una convicción, mis amados, que estoy dispuesto a morir como murieron los discípulos, como enseñamos hace más o menos unos 15, 20 días, cómo murieron cada uno de ellos. Y es por eso poder entender que pasar de muerte a vida es poder entender y comprender que el Señor nos perdona todos nuestros pecados y que nos demanda que llevemos una vida en santidad y que esa vieja vida que estábamos llevando ya no siga viviendo con nosotros. Por eso en esta hora yo invito todavía a aquellas personas que están asistiendo a las congregaciones o que nos están viendo o que están escuchando tal vez predicaciones, pero que siguen llevando una doble vida en Cristo, aparentando ser cristianos pero que no lo son de corazón todavía, porque todavía están inclinados a tomar. Y en esta época que se viene el trago, en esta época que se viene tanto baile, que se vienen tantas cosas, mis amados, entonces si nos impregnamos y nos dejamos llevar del mundo, nos hacemos amigos del mundo. Y la palabra de Dios dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda santidad del 100%. Dios no está pidiendo, mis amados, no solamente ni el 5 ni el 10, Él está reclamando el 100%. Yo he dado un ejemplo de esto, y el ejemplo que he dado es que si yo tengo una botella de agua, o por ejemplo este vaso que está aquí, y yo le digo a una persona que el 100% de esta agua, del 100%, el 98% es agua pura, pero que el 2%, el otro 2% de esta agua es veneno, y le digo, tómese esta agua, si usted se la tomaría, ninguno se tomaría esa agua. ¿Por qué? Porque está impregnada de veneno. Pues así mismo Dios nos demanda a nosotros, que no podemos vivir con el 98% de santidad, sino que nos pide el 100% de santidad para poder tener la vida eterna. Por eso, mis amados, cuando nosotros miramos las Escrituras, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, el Señor en este tiempo, que es el tiempo de la gracia, que es a partir de nuestro amado Yeshua HaMashiach hacia acá, nos está dando esa oportunidad tan bonita. ¿Cuántas personas han fallecido y no quisieron recibir a Cristo? ¿Cuántas personas, mis amados, reacias al Evangelio? ¿Cuántos padres cogieron a sus hijos y les dijeron que si se metía en una iglesia cristiana o se volvía evangélico, se tenían que ir de la casa? ¿Cuántos padres dijeron palabras tan duras y tan fuertes a sus hijos, diciéndole que prefería verlo ladrón, que prefería verlo de otra forma, una prostituta, un homosexual, que verlo siendo un creyente? Mis amados, cuántas cosas han pasado y sucedido, y la
gente ha despreciado la gracia, ha despreciado este momento tan hermoso y tan bonito que tenemos para poder andar en santidad, y que si el Señor viene hoy o mañana, entonces partiremos con Él al reino de los cielos. Y lo que nosotros vemos es que vamos a ir nuevamente al libro de la carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y lo vamos a leer, mis amados, en la lengua actual. Y entonces allí nos muestra a nosotros en el capítulo 4, en el versículo 13, nos está mostrando el Señor en su palabra, en Tesalonicenses, y nos dice la palabra: hermanos míos, dice, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. ¿Sabe que hay muchas personas que no tienen esperanza? Hay muchas personas que no creen que puedan tener la salvación. Hay personas que creen que por sus pecados, mis amados, por lo que han hecho en su vida, Dios no los perdona, cuando Dios está dando la oportunidad que solamente colocar la mirada en nuestro amado Yeshua HaMashiach, en reconocer que sí soy un pecador, que hice lo malo, no importa lo que haya hecho. Mi amado, no importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya vivido en su vida, pero si se acerca confiadamente a nuestro amado Yeshua HaMashiach, se acerca al trono de gracia, hallará misericordia delante de Dios. Pero hay personas que perdieron esa esperanza, porque ellos no creen de que exista un Dios tan bueno, que no creen que exista un Dios que los pueda perdonar, cuando nuestro Creador, nuestro Hacedor, dice que Él no quiere que ninguno de los hombres se pierda. Y por eso yo tengo que darme esa oportunidad, que aunque de pronto en mi interior ese yo que está allá no quiera como aceptar esa salvación, es confesar con mi boca y decirle al Padre: yo reconozco mi pecado, yo sé que he hecho todo lo malo, pero si tú estás ahí, si en verdad tú me perdonas, yo quiero experimentar algo contigo, que yo pueda sentir paz en mi corazón de todo lo que he hecho. Yo he conocido testimonios de personas, mis amados, que han hecho cosas malas, que han matado, que han violado, pero cuando llega ese momento, mis amados, de que hacen esta oración, esas personas dicen: siento ahora una paz en mi corazón, siento descanso, algo pasó en mí que yo no lo puedo explicar. En una ocasión nos tocó que ir a un pueblito muy cercano aquí a Bogotá. Fuimos con varias personas apoyando a una iglesia cristiana en una época de Semana Santa para ir y predicar por allá en ese pueblo, y algunas de las personas nos tocó que salir al lado de las veredas, pero otros salieron allí al centro de la plaza. Y sucede que en ese lugar, no voy a decir qué sitio, pero en ese lugar gobernaban los paramilitares. Y entonces, de los muchachos que estaban allí en el parque, ellos estaban vigilando todos los pasos que estábamos haciendo nosotros. Los que estábamos siguiendo por el lado de las veredas que estábamos saliendo, veíamos pasar las motos, subir y bajar, y en las plazas estábamos viendo cómo pasaban otros también en moto y nos estaban vigilando. Y entonces uno de ellos se acercó y llamó a uno de los que íbamos con nosotros en el equipo que íbamos, y llegó y le dijo: yo quiero hablar con usted personalmente. Y llegó y le dijo: yo quiero hacerle una pregunta. Usted está hablando de un Dios que perdona todo, pero todo, no importa lo que uno haya hecho. Y entonces la persona que estaba con él le dijo: claro, Dios le va a perdonar a usted si usted decide confesarle y decirle a Él que usted en verdad reconoce que usted es un pecador y que ha hecho lo malo delante de los ojos. Y este muchacho se puso a llorar y llegó y dijo: yo no puedo creer que haya un Dios que perdone a un ser que ha matado vidas, que ha matado niños, que ha violado mujeres, que ha hecho esto. Ese soy yo. Y yo no creo que Dios me perdone a mí, mis amados, porque hay gente que perdió la esperanza, porque cree que con su maldad no hay un Dios tan bueno como el que tenemos, que hay un Padre que nos ama tanto, que nos quiere sacar del lodo cenagoso, que quiere poner nuestros pies sobre una roca que se llama Cristo Yeshua HaMashiach, y decirnos a nosotros que con esa sangre preciosa de su Hijo nos lava y nos limpia de toda esa maldad y de toda esa iniquidad, no importa lo que se haya hecho. Pero esa es la gracia, ese muchacho, si confesara los pecados cuando antes de Cristo, téngalo por seguro que lo habían apedreado, lo habían matado, porque no había tenido la gracia que tenemos hoy. La gracia que tenemos hoy tenemos que valorarla. La gracia que tenemos hoy tenemos que acercarnos. Hay tiempo todavía. Para el pecador hay tiempo, mis amados. Usted que está diciendo que Dios no puede cambiar su esposo, que Dios no puede cambiar su esposa. Usted que está diciendo que Dios no puede cambiar a su hijo, a su hija. Usted que está diciendo que ya no hay solución para ese problema. Yo le
le quiero decir en esta mañana que sí hay una solución, pero si la persona confiesa su pecado, si la persona se acerca a Dios y reconoce que es un pecador y que le pide que con esa sangre del Maestro, esa sangre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, le lave y le limpie y que su nombre se lo anote allí en el libro de la vida, el Señor en su amor y su misericordia le perdonará todos sus pecados, pero tiene que salir del corazón, tiene que ser un arrepentimiento genuino. Por eso cuando nosotros seguimos leyendo aquí la palabra de Dios que nos está enseñando, mis amados, que perdieron la esperanza, dice la Escritura aquí, mis amados, para la gloria de aquel que vive y reina, y dice, nosotros, dice la palabra de Dios, nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. Por eso, mis amados, si Dios va a resucitar, los que han leído la Escritura, cuando nuestro amado Yeshua HaMashiach resucitó, lo primero que sucedió cuando Él resucitó fue que con Él resucitaron muchos de aquellos que habían creído en el Padre y que habían entrado en obediencia a su palabra, y resucitaron y se le presentaron a sus familiares, que sus familiares se asustaron de ver a ese familiar que se había muerto, pero que lo estaban viendo allí, porque cuando nuestro amado Yeshua HaMashiach resucitó, resucitaron muchos con él. Y por eso la palabra de Dios dice, por eso les decimos, de acuerdo con lo que el Señor Jesús nos enseñó, que los que aún vivamos, cuando Él venga nos reuniremos con Él, después de que se hayan reunido con Él los que estaban muertos, porque cuando Dios, dice, porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos la trompeta que anuncia, dice que el Señor Jesús baja del cielo, mis amados, hasta ahí se acabó la gracia. El que no haya aceptado a Cristo como Jesús y Salvador, el que no haya acercado al Señor y haya confesado sus pecados y haya apartado de la maldad, hasta ahí le llegó el tiempo, y no de ahí para allá, mis amados, será difícil su salvación, porque el desespero, lo que va a pasar, lo que va a suceder sobre la faz de la tierra, muchos, mis amados, muchos de ellos no alcanzarán la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre, para la eternidad y la eternidad. Donde vaya el Rey de Reyes, donde vaya nuestro Yeshua HaMashiach, allí Él nos llevará. Por eso dice la Escritura, mis amados, que la iglesia será arrebatada, el rapto que llaman, o arrebatamiento, que es la palabra que es bíblica, dice que hay un arrebatamiento y subiremos y estaremos con nuestro amado Señor Jesús allí en los cielos. Pero después de un tiempo, cuando pase toda esa tribulación, como hablé al comienzo, dice que volverá el Maestro y vendrá con los ángeles y con la iglesia, con los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, los que tenemos las ropas limpias, sin mancha, sin arruga, descenderemos nuevamente sobre la faz de la tierra y aquí gobernaremos con Él por 1000 años. Después de eso vendrán otros sucesos y vendrá la condenación a Satanás, mis amados, y después vendrá la nueva Jerusalén, un cielo nuevo y tierra nueva, donde no hay mar siquiera, mis amados, donde no existe la noche, donde la luz que está allí es el resplandor de la gloria de Dios, y donde estaremos allí gozándonos delante de nuestro Padre Celestial, al lado de nuestro amado Yeshua HaMashiach, mis amados, por la eternidad y la eternidad. Eso es, mis amados, lo que estamos enseñando en esta mañana, que hay un tiempo de gracia y que se acaba, que estamos en los últimos 5 minutos, mis amados. ¿Y por qué le digo que los 5 últimos minutos? Porque nuestro amado Yeshua HaMashiach en Mateo capítulo 24 dice que aprendamos de la higuera, que cuando la higuera florezca, y está hablando que cuando Israel sea nación, Israel fue nación en el año 1948, y el Señor dice, no pasará sino una generación después de esto, y estamos en la generación, porque una generación son 70 años, Salmo 90 nos enseña a nosotros que la vida de un ser humano son 70 años, y a los más robustos 80, y como ya pasamos los 70, que se cumplió en el año 2018, mis amados, estamos en el año 2020,
llevamos 2 años. Y entonces estos 10 años que quedan, mis amados, ahí se está dividiendo lo que se llaman la última semana, que son 7 años, y que tenemos que mirar nosotros qué es lo que dicen las Escrituras, y que va a llegar un momento de los 3 años y medio que están allí, y cuando se cumplan esos 3 años y medio, mis amados, se manifestará el anticristo, y entonces aparecerá nuestro amado Yeshua HaMashiach en las nubes. Y por eso le estoy diciendo que estamos a las puertas, porque el Señor dice que son solamente 80 años máximo, pero tal vez no vamos a llegar hasta el año de, mis amados, 2028. Entonces por eso no vamos a cumplir los 80, puede ser un poco antes, de acuerdo a lo que estamos viendo, lo que se está viviendo en estos tiempos de tanta persecución a la iglesia de una y otra forma. Ustedes no saben que por WhatsApp ya nos están cortando los mensajes, no nos están dejando llegar a las personas, mis amados. Entonces, ¿por qué? Porque que hay esa persecución contra la iglesia, el enemigo está ya trabajando, el anticristo está moviendo su plataforma para poder gobernar sobre la faz de la tierra y mostrarse como Dios. Pero bienaventurados los que creen en el Señor, bienaventurados los que han aceptado y han confesado su pecado y se han arrepentido y empiezan a llevar esa vida en santidad o la llevan en santidad. Por eso, mis amados, cuando nosotros miramos aquí, dice la palabra de Dios, que allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas. Y esto es lo que tenemos que enseñar en este tiempo, que el Señor Jesús viene por nosotros, que el Señor Jesús está listando una morada para nosotros, que nuestro amado Yeshua HaMashiach, mis amados, Él está preocupado por la salvación de nosotros y que por eso nos usa a los pastores, a los siervos, y está utilizando a otros hombres y mujeres que apasionados por el evangelio van por las calles, se suben a los buses, están en el campo, están en diferentes sitios a través de internet anunciando, diciéndole al mundo: ¡hey! Haga un alto en el camino, pare, porque el camino que usted lleva, por donde usted va, lo lleva a la perdición y lo lleva a una muerte espiritual segura. Y les están invitando a que paren y que acepten, que volteen la mirada a nuestro amado Yeshua HaMashiach para que puedan tener la salvación en sus vidas. Por eso encontramos aquí que dice en el capítulo 5, versículo 1 al 3, dice: hermanos míos, no hace falta que yo les escriba acerca del momento exacto en que todo esto ocurrirá. Ustedes saben muy bien que el Señor Jesús regresará en el día menos esperado, como un ladrón en la noche. Cuando la gente diga todo está tranquilo y no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente y nadie podrá escapar, pues sucederá en el momento menos esperado, cuando le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Dicen, no podrán escapar. Cuando una mujer está en parto, ustedes mujeres saben más de eso que nosotros. Ustedes saben que es un parto y ustedes saben que está sobre los 9 meses. Y usted sabe que ese momento, cuando empiezan esos dolores, usted no se los aguanta. Y dice que así será. Cuando se vino el muchacho, se vino, y eso nadie lo puede detener. Cuando la palabra de Dios está diciendo igual, que cuando el Señor aparezca, vendrá en el momento menos esperado. Y si no estamos listos, nos quedamos. Si no estamos listos, mis amados, perdimos el año. Por eso podemos decir que llevo 10 años en los caminos de Dios. Yo le quiero decir algo hoy. ¿Sabe qué es lo que más tristeza me da a mí del cristiano? Es que no perdone. Cristiano que no perdone no es cristiano. Porque la palabra de Dios dice claramente que si nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, nuestro Padre no nos perdonará a nosotros. Que nosotros tenemos que vivir, que tenemos que amarnos unos a otros como Él nos amó a nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que si yo como cristiano, mis amados, no soy bondadoso, no soy generoso, no soy misericordioso, no puedo decir que soy cristiano. Mire con todo lo que se está levantando, con pastores, con hombres que se han torcido, que están hablando, mis amados. Cada uno de nosotros tenemos que entregarle cuentas a Dios de lo que estamos diciendo y lo que estamos enseñando. Algunos están predicando para enriquecerse. Ellos tendrán que entregarle cuentas al Eterno.
Algunos están predicando para poder buscar mujeres y poder abusar de ellas. Ellos tendrán que entregarle cuentas a Dios. Algunos de ellos están tomando la palabra de Dios. Dejad que los niños se acerquen a mí, pero solamente para manosearlos y hacer cosas indebidas. Sí lo hay, mis amados, hay que decirlo. Porque hay hombres que son lobos rapaces. Hay hombres que se han vestido aparentemente como pastores, pero son lobos que están ahí, mis amados, para poder mirar cómo devoran, cómo hacen con las ovejas del Señor. Por eso en esta mañana, mis amados, no todos los pastores, mis amados, porque no podemos generalizar, son malos. Porque uno comete un pecado el otro. Hay pastores o habemos pastores que estamos más preocupados porque su alma sea salva. Estamos más preocupados porque usted entregue su vida en las manos de Dios. Entregue su vida en las manos de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Que eso haga un alto, que se aparte de su maldad, que se aparte del pecado y que lleve una vida en santidad como Dios demanda para agradarle a Él. Por eso, mi amado, en esta mañana, como conclusión, quiero llegar solamente a estas preguntas. ¿En qué condición estamos como creyentes primeramente? Mirémonos nosotros. La palabra de Dios dice que para poder sacar la paja que hay allí afuera, en el ojo de mi hermano, tengo que quitar la viga primeramente que hay en mi ojo. Y hay veces nosotros creemos que los demás fallan, pero nosotros no. Pero todos de una u otra manera fallamos. ¿Cuál es mi condición hoy en día? También puedo decir, vivo, pero estoy muerto espiritualmente por el pecado que estoy viviendo oculto. Puedo decir, creyendo que tengo vida eterna, pero persisto todavía en el pecado. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy viviendo en este tiempo? Estoy totalmente apartado del pecado y busco diariamente esa santidad que Dios dice, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos capítulo 12, en el versículo 14, que dice que hemos de estar en paz con todo mundo y en santidad, porque si no la hay, no podremos entrar en el reino de los cielos. Nadie verá a Dios. Por eso este tiempo no es para jugar a ser cristiano. Este tiempo que estamos viviendo es para poder verdaderamente reconciliarnos con el Padre, poder entrar en esa presencia, mis amados, y desgarrar nuestro corazón y decirle, sí, Señor, aquí estoy, quiero ser santo como tú eres santo, quiero ser perfecto como tú eres perfecto, quiero, Señor, que tú me des la sabiduría, la inteligencia, que tú, Señor, toques mi corazón y que tú hagas algo en mí, porque no quiero defraudarte, yo quiero estar contigo en la eternidad, el día que tú vengas o el día que tú me llames o el día que pase lo que vaya a pasar, pero que yo esté contigo, que haya esa pasión, que haya ese amor, que haya esa angustia en nuestra alma, mis amados, de que de pronto se quiera perder, mis amados, pero que vamos a andar en la santidad que Él nos demanda. Por eso es vivir hoy como si fuera el último día. Viva hoy como si fuera el último día. ¿Cómo está hoy con su esposa? Yo vuelvo y repito, porque el ministerio que tenemos con mi esposa es eso, restaurar hogares, restaurar familias, mis amados, porque hay una promesa y esa promesa la llevamos en el corazón con mi esposa, y aunque hemos vivido con ella y hemos tenido luchas, hemos tenido desacuerdos, hemos tenido momentos difíciles, aquí estamos, mis amados, y llevamos prácticamente hasta el día de hoy, prácticamente 39 años de matrimonio, y ahí estamos firmes, mis amados, sin dar un paso atrás. Estamos agarrados de la mano del Eterno, mis amados, porque sabemos que hay una promesa que dice, y serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere bendecir su familia, Dios no quiere bendecir a usted solo, mis amados. Dios anhela que su familia, todo ese núcleo familiar sea salvo, porque Él quiere bendecir esa familia. Por eso, si no hay arrepentimiento, mi amado, genuino, no hay salvación. Y por eso, vuelvo y le digo, se acabó el tiempo. Estamos en los últimos. Un año, no sé, 2 años, no sé. Algunos rabinos están diciendo que los 3 años y medio de la última semana, escúchenme bien, está por suceder entre el año 2021 al año 2022. Estamos a las puertas. Mis amados, el tiempo solamente lo sabe Dios, nuestro Padre, que nos ama, que quiere lo mejor, que quiere que seamos salvos. Saquemos todo lo oculto que hay allí. Vaya, confiésese delante del Padre.
Dígale a Él que usted ha hecho cosas que a Él no le agradan, pero que llegó el tiempo de que usted quiere andar en santidad, que quiere aprovechar estos últimos tiempos. Es como si nos dijeran, y hemos visto algunas caricaturas de que se aparece la muerte, se le aparece a alguien y le dice, hoy a la medianoche vengo por usted. Y ese hombre desesperado se va a buscar a su esposa, a sus hijos, a todo el mundo, a pedirles perdón, a todo esto, a intentar hacer lo que nunca hizo en más de unos 15, 20, 30 años. Lo quiere hacer en un momentico. Y al final, cuando llega a la medianoche, la muerte vuelve y se le aparece y él está listo para que la muerte se lo lleve. Y la muerte le dice, no es su tiempo. Eso que hizo hoy, hágalo todos los días. Eso que hizo hoy, vívalo cada día. Porque la muerte suya todavía no es el tiempo. Y todavía no es el tiempo para algunos de nosotros, pero el tiempo se está acabando. El tiempo está a las puertas. Por eso, sea sincero delante del Padre. Sea sincero delante de nuestro Maestro. Que el Espíritu Santo hoy toque su vida. Que el Espíritu Santo hoy pueda ministrar su vida. Que el Espíritu Santo hoy le convenza de pecado, justicia y juicio. Y que usted viva estos tiempos en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos honrarte. Queremos decirte, Señor, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias por estas personas que nos escriben pidiendo oración por Andrea Carolina Díaz allá en Cartagena. Señor, coloca tu mano sobre ella. Tú conoces, Señor, lo que está pasando allí en ella. Padre amado, ten piedad y ten misericordia, que ojalá ella pueda ver esta enseñanza y que ella pueda arrepentirse, Señor, y que pueda tener su salvación y su sanidad. Primero la sanidad del alma y después la sanidad de su cuerpo. Por Rosa Morelos, Señor, que está hospitalizada, Señor, que está en un momento difícil. Por los esposos Jorge y Dali, Señor, Padre amado, que no sé cuál será el problema de ellos, Padre de la gloria, pero que tú lo conoces, pero que hoy los ponemos en tu presencia. Y lo mismo cada hogar, cada vida, Señor, que está pasando por momentos difíciles, te pedimos, Señor, que hoy tu mano sea extendida. Sigo orando por Leandro, creyendo que Leandro, tú, Señor, Padre amado, ya conectaste, Señor, el oxígeno a su cerebro y que él se levantará de ese lecho. Lo sigo creyendo en fe, en un acto de fe lo creo, Padre amado. Y Señor, que él sea sano, que él dé testimonio, que su madre dé testimonio de la grandeza y el poder tuyo. Yo te doy gracias por todo lo que está haciendo. Por eso, Señor, gracias por las personas que hoy entran en arrepentimiento genuino. Gracias por aquellos que hoy, Señor, Padre amado, no por miedo, Señor, a un infierno, sino porque, Señor, han podido reconocer que tú eres muy bueno, que tú en su misericordia nos has dado un tiempo que no lo merecíamos, Señor, y que ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de gracia y poder confesar nuestro pecado y apartarnos de él y poder vivir, Señor, en paz, en tranquilidad, en armonía con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres y poder, Señor, Padre amado, vivir en esa santidad la cual tú demandas, en la cual ninguno, Señor, ninguno podrá verte si no está en santidad. Por eso en esta mañana yo te pido que tu Espíritu, Señor, toque vidas, que tu Santo Espíritu hoy redarguya, que hoy se rompan cadenas de pecado, que se rompan, Señor, Padre amado, toda iniquidad de pecado que haya en la vida de cada uno de tus hijos. Señor, que cada persona que reconozca que Yeshua Hamashia es el Señor y lo confiese en su corazón y acepte que Él va a ser el Señor de su vida de aquí en adelante y confiesa su pecado y se aparta, Padre amado, la presencia de tu Espíritu selle y coloque las arras del Espíritu allí y que su nombre quede inscrito en el libro de la vida, Padre amado, y que tú lo guíes para que ande en santidad todos los días. Por eso, Señor, recibe en esta hora toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, por los siglos de los siglos y los siglos. Amén y amén y amén. Mis amados, gracias. El Señor les bendiga. No le olvide allí colocar me gusta o en YouTube suscribirse, mis amados, para la gloria y honra del Señor y poder dejar un comentario. También usted puede dejar, mis amados, ahí en los comentarios, pedir oración, mis amados, que con el mayor gusto, con mi esposa, estaremos orando por cada petición que ustedes nos envíen allí, porque para eso estamos. Dios nos ha dicho orar unos por los otros y queremos orar por ustedes. Pueden contar con nosotros, con nuestra oración, mis amados, para la gloria y honra de aquel que vive y que Dios pueda hacer un milagro en su vida.
Los bendecimos a todos. No olvide Maranata, Cristo viene pronto y viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. Que todos nos encontremos en el reino de los cielos, que todos nos gocemos, que aquellos que no conozco, que cuando estemos en el cielo tal vez se me acerquen y digan: pastor, gracias, porque yo escuché una vez una predicación suya y hoy estoy en el cielo porque yo ese día me arrepentí de corazón. Oh, esa sería una alegría estar allí en el cielo con ustedes. El Señor les bendiga a todos. Bendiciones.